buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al Instituto Tecnológico de Monterrey por esta generosa invitación a venir a conversar con ustedes en la Cátedra Alfonso Reyes. No es, desde luego, la primera vez que estoy en el Tecnológico de Monterrey, y mucho menos en Monterrey. He venido muchas veces y pienso seguirlo haciendo durante los próximos 150 años. El día de hoy me voy a referir a la ética médica y la bioética. Y en primer lugar quiero decir algunas cosas en general sobre la ética médica. Los orígenes del pensamiento sistemático sobre el bien y el mal se encuentran en la antigua Grecia. El primero en referirse a ellos como ética fue Aristóteles, pues los consideraba como cuestiones sobre el carácter y sobre todo sobre el ethos. Sin embargo, ya desde antes su maestro Platón, y específicamente en el diálogo Critón, insistía en los tres aspectos que conforman a la ética. Podemos ver la siguiente proyección. Estos tres aspectos son, en primer lugar, deliberar siempre siguiendo la razón y no los sentimientos. En segundo lugar, pensar por cuenta propia, sin hacer caso de las opiniones de la mayoría. Y en tercer lugar, no ser nunca injustos. Sin embargo, aunque estos tres requerimientos continúan vigentes, podemos tener una comprensión profunda, o un poco más profunda, de lo que la ética es, a partir de la recuperación que hizo Heidegger del significado homérico y prefilosófico del vocablo ethos, escrito ahora con doble E, es decir, con eta. En los textos homéricos, la Ilíada y la Odisea, el vocablo ethos significa guarida de los animales. Es el lugar en donde el animal se salva de las inclemencias del tiempo o de sus predadores. El ethos guarida, diría yo, es el hábitat más propio del animal, en donde éste se siente más seguro. El vocablo ethos, en este sentido, aparece con una doble E, señal a la que nos referimos en griego como eta. Esta es una vocal doble. Con el tiempo, el sentido de la palabra ethos cambió y se comenzó a usar la palabra ethos ahora con una sola E, con épsilon. Y esto sucede después de la escritura de los textos homéricos, y ese momento responde a un cambio en el significado. Ya no significa guarida o hábitat, significa costumbre o hábito. Estoy insistiendo en introducir una familia de palabras porque no es una cuestión baladí. Hábitat y hábito, al igual que sus predecesores ethos y ethos, son palabras que pertenecen a una familia de significados. Y cuando se nos presenta una familia de significados, tenemos que estar atentos, pues las relaciones entre las palabras nos hablan de las relaciones entre los hechos. Aristóteles nos cuenta cómo finalmente esta palabra ethos, que quería decir ya para entonces costumbre o hábito, con el tiempo volvió a cambiar de significado. Se flexionó nuevamente la vocal, se volvió a escribir con doble E, pero no regresó al significado original de guarida. Comenzó a significar carácter. Este cambio nos indica, según Aristóteles, que el carácter tiene de hecho algo que ver con el hábito o costumbre. El carácter se adquiere o se conquista por medio del hábito, o para decirlo como lo diríamos hoy, por medio de la disciplina. De hecho, podemos decir que el carácter moral se adquiere sin darse cuenta a veces por medio de las costumbres.
Y el carácter ético se conquista, con muchos esfuerzos a veces, pero por medio de las costumbres también. Pero entre el ethos como carácter y el ethos como costumbre hay una relación que explica este parentesco lingüístico. La familia de significados que he mencionado alude a 3 significados, pues: guarida, costumbre y carácter. Y por ello, en algún sentido, seguramente la ética puede ser para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, una guarida, una costumbre o un carácter. Si el significado de ethos, guarida, resuena en la ética de hoy, pues debemos preguntarnos de quién o de qué nos salvamos o nos guarecemos en la ética. Y de ella nos salvamos en más de un sentido. Primeramente, la ética nos salva de la corrupción del alma. Sócrates, el padre de la ética, enseñó con su muerte que es peor cometer el mal que recibirlo. El verdadero mal es aquel que nosotros hacemos, no el que se hace en contra nuestra. Porque el mal que nosotros hacemos daña nuestra psique, que para Sócrates es la verdadera identidad del ser humano. Aquí quiero señalar entre paréntesis, como lo has notado Werner Jäger, que antes de Sócrates los valores fundamentales del pueblo griego eran la salud física, la belleza del cuerpo, la riqueza y la juventud compartida con amigos. Sin embargo, Sócrates antepuso a esos valores, por primera vez en la historia de Occidente, el valor de la psique, el valor del alma, que él consideraba como el alma pensante. Entonces, la ética nos salva, pues, de la corrupción del alma. Es peor dañar que ser dañado. La ética nos salva de dañar, de cometer el mal. La ética nos salva de nosotros mismos, de nuestra propia ambición o mezquindad, de nuestras propias debilidades humanas. Nos salva de caer porque es menos malo, nos dice Sócrates ahora en su Apología, ser alcanzados por la muerte que ser alcanzados por el mal. Porque hay algo más valioso que la vida. Este algo es la vida digna, la vida buena. Pero también la ética es guarida para salvarnos de las inclemencias de la moral. Nacemos en una sociedad con una moral que nosotros no elegimos. Hay otros que la eligieron. Y vivimos la vida con una mirada prestada, tomada de otros. Valoramos como uno debe valorar, pensamos como uno debe pensar y vivimos como uno debe vivir. Así pronto aprendemos que uno no dice ciertas cosas en público, uno no hace tal o cual cosa, uno debe obedecer. La ética nos salva de ser uno más del montón de borreguitos buenos y nos lleva a pensar por cuenta propia, para seguir normas propias. La ética, pues, nos salva de la moral. Es necesario estar dispuestos a ser inmorales si se quiere ser ético. Sócrates fue un inmoral, por eso lo condenaron a muerte. Y no es raro encontrar individuos éticamente auténticos que sean inmorales según la sociedad. Lo más usual, sin embargo, es encontrar a aquellos que, siendo moralmente buenos, entre comillas, son personas sin ninguna ética, que siguen ciertas normas nomás por encimita, solo para cubrir el expediente. Resumiendo, pues, a través de nuestras costumbres podemos llegar a crearnos un cierto carácter que acaso pueda salvarnos del mal. Y esto es lo que pretende la ética, porque ethos como carácter lo tiene cualquiera. Cualquiera se acostumbra a ciertos hábitos a lo largo de su vida. El quid del asunto radica en si estos ethos son libres y conscientemente adquiridos, si implican un pensar por cuenta propia, o si simplemente el individuo se ha dejado moldear por costumbres que ha seguido sin cuestionarse, por costumbres que estableció la mayoría. Aquí podemos reunir todo lo dicho hasta este momento. Platón,
Aristóteles y Heidegger nos enseñan que la ética puede tener al menos dos significados. Ética puede ser el estudio racional de los fenómenos morales, o ética puede ser la calificación que reciba un acto humano cuando es fruto de la deliberación previa y de la elección personal. De cualquier forma, se sostienen los tres principios platónicos. Ética se refiere a la reflexión o a la acción que se lleva a cabo pensando por cuenta propia, razonando y cuidando de nunca dañar a nadie. En ese sentido, si la bioética se deriva de la ética, tendrá que partir de lo anterior. Por ello, no se trata de que la ética tenga que hacerse a un lado para dar paso a la nueva ética, que sería algo así como su sucesora, la bioética. Obviamente esto no es así. El ser humano que desde Grecia ha buscado en el pensamiento reflexivo una guía para su acción, es el mismo que hoy se pregunta por el bien y por el mal. Y las cuestiones cotidianas que atormentaban al antiguo griego son las mismas que nos atormentan a hombres y mujeres del siglo XXI. La ética existirá mientras exista un ser que se plantee dichas preguntas. Y sin embargo es innegable que la bioética requiere una delimitación propia, ya que su estudio no tiene que ver con el bien y el mal a secas, sino con la forma en que los avances científicos y tecnológicos transforman el pensar y el actuar humano ante la vida y la muerte. En el diccionario de la lengua española, la siguiente, por favor, ética se define como parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. En otra acepción nos dice conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Y si ahora consultamos lo que quiere decir moral en este diccionario, nos dice perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Y en otra acepción nos dice ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Según este diccionario, ética y moral serían la misma cosa, pero de acuerdo con los conceptos clásicos y las ideas filosóficas contemporáneas, si se quiere ser ético, es necesario estar dispuesto a ser inmoral. Como ya dije, Sócrates fue un inmoral, por eso lo condenaron a muerte. La ética, pues, se refiere a la reflexión o a la acción que se lleva a cabo pensando racionalmente por cuenta propia y cuidando de no dañar nunca a nadie. Mientras que la moral es el conjunto de reglas de comportamiento dictadas por la época, las tradiciones, las costumbres, la cultura de distintos grupos sociales. Como regla, la ética general o normativa tiende a coincidir con la moral, aunque ocasionalmente haya diferencias y a veces hasta conflictos, sobre todo cuando influyen elementos irracionales o ideológicos. En años recientes, siguiendo sobre todo las ideas de dos autores norteamericanos, Beauchamp y Childress, ninguno de los cuales es médico, uno de ellos es profesor de teología y el otro es profesor de filosofía, publicaron un librito que se llama Principles of Medical Bioethics, los principios de la bioética médica. En ella hicieron una serie de consideraciones, señalaron principios generales que supuestamente deben seguirse para asegurar el comportamiento ético en la relación médico-paciente. O sea que se consideran como reglas de ética médica. Estos principios son estos 6. Según estos autores, en primer lugar, el respeto por la autonomía, en segundo lugar, la veracidad, en tercer lugar, no hacer daño, en cuarto lugar, hacer el bien, en quinto lugar, justicia en el acceso a la salud y en sexto lugar, confidencialidad. No hay duda que estos principios generales, cuando se siguen con rigor y fidelidad, resultan en una relación médico-paciente óptima. Pero
tienen muy poco que ver o nada con la medicina, considerada como una profesión específica. Más bien se relacionan con toda clase de interacciones humanas. Por ejemplo, cuando acudimos con un notario para arreglar asuntos relevantes a nuestro testamento. ¿Qué queremos entonces? Queremos pues que respete nuestra autonomía, que haga lo que nosotros queremos, que no nos haga daño, que nos haga el bien, que nos trate con veracidad, que sea justo en sus decisiones y que no sea un chismoso que le vaya a decir a todo el mundo de qué se trata nuestro testamento. O bien, pensemos cuando solicitamos los servicios de un arquitecto para la construcción de una casa, o cuando establecemos una relación comercial con uno o más socios. Estos principios deben cumplirse para que los contactos entre seres humanos se lleven a cabo en la forma más constructiva y benéfica posible. Son las reglas de comportamiento ético general en cualquier tipo de relación interhumana, y en la medida en que la relación médico-paciente es una forma de interacción entre dos o más personas, son eminentemente válidos y conviene observarlos, pero no tienen relación o contacto alguno con el carácter específico de la profesión médica. No son principios de ética médica, son principios de comportamiento humano general, de ética normativa. ¿Cuáles son entonces los principios de ética médica? Aquellos que corresponden específicamente a lo que la profesión tiene de característico, a lo que la distingue de otras ocupaciones, como la de abogado, ingeniero o contador. Creo que tales principios deben derivarse de los objetivos propios de la medicina, de las metas concretas que la práctica de la profesión médica desea alcanzar, de lo que la distingue de las demás profesiones. Y estos objetivos, la siguiente, son estos tres. El primero, que además es el más reciente de todos, es preservar la salud. El segundo es curar, el más antiguo. Y cuando no se puede curar, aliviar. Y siempre confortar al enfermo y a sus familiares. Y el tercero es evitar las muertes prematuras e innecesarias. Estos tres objetivos pueden resumirse en solamente uno, que pueden ustedes ver en la siguiente diapositiva. El objetivo de la medicina es lograr que hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda su vida y mueran lo más tarde que sea posible, sin sufrimientos y con dignidad. Y con estos objetivos presentes, y considerando que la mejor forma para llevarlos a cabo, para alcanzarlos, es estableciendo una relación médico-paciente óptima, podemos decir que la siguiente, todo aquello que interfiera con el establecimiento de una relación óptima médico-paciente será éticamente malo, mientras que todo lo que favorezca esta relación será éticamente bueno desde un punto de vista estrictamente médico. Es entonces relativamente sencillo derivar de los objetivos de la medicina un código específico de ética médica, guiado por los siguientes 4 principios. La siguiente. Ahí está. El estudio continuo de la medicina, la información y docencia de la medicina, la investigación científica en medicina y el manejo integral del paciente médico. En el primer caso, el médico tiene la obligación ética de estudiar continuamente para mantenerse al día en los avances de su profesión, con objeto de poder ofrecerle a su paciente lo mejor que existe hasta ese momento para el diagnóstico y el tratamiento de su enfermedad. Muchos códigos de ética médica recomiendan que el doctor ofrezca a su paciente el mejor manejo posible, pero otros ni siquiera lo mencionan. Lo que ninguno contiene es que esta sea una obligación ética del médico. Y cuando éste deja de ser un estudiante permanente de su profesión, comete una grave falta de ética médica, y no solo es un mal médico y un médico malo, además también es un médico inmoral. En relación con la información y la docencia en medicina,
El médico tiene la obligación ética de escuchar con atención, paciencia y comprensión todo lo que el paciente y sus familiares quieran decirle, y a su vez de explicarles con claridad y en lenguaje sencillo, tantas veces como sea necesario, todo lo concerniente a su enfermedad, a su pronóstico, a su evolución, a su tratamiento. Esta es una forma muy importante de ser doctor, porque hay que recordar que la palabra doctor proviene de la voz latina docere, que significa enseñar. El médico tiene la obligación ética de enseñar su arte y su ciencia a su enfermo, a sus familiares, a sus amigos, a sus alumnos, si los tiene, y a todos aquellos que puedan beneficiarse con su información. No hacerlo es una grave falta de ética médica, porque interfiere con el establecimiento y la conservación de una relación médico-paciente constructiva y positiva. Incidentalmente, este mandato de ética médica no solo no está en el juramento hipocrático, sino todo lo contrario. Ahí se señala que el médico solo enseñará su arte a sus hijos, a los hijos de su maestro y a todos los que hayan prestado el juramento y firmado el convenio, y agrega, y a nadie más. El médico que no enseña su arte y su ciencia a todos los que puedan beneficiarse con ello, no solo es un médico malo y un mal médico, también es un médico inmoral. La investigación científica en medicina. El médico tiene la obligación ética de contribuir a aumentar los conocimientos científicos en que se basa su profesión, con objeto de mejorar cada vez más la calidad de la atención profesional que le ofrece a sus pacientes, así como el contenido de las explicaciones que les proporciona a sus enfermos y a sus familiares, a sus estudiantes y a todos aquellos que se beneficien con su docencia. Por lo tanto, la investigación científica, sea básica o clínica, es también un requerimiento ético del médico, lo que significa la obligación de mantener los ojos y la mente bien abiertos a cualquier hecho novedoso o interesante, hacerse preguntas sobre lo que se observa, formular posibles respuestas para después cotejarlas con la realidad. En otras palabras, debe cultivarse la actitud científica, no solo repitiendo lo que hacen los maestros, también intentando superarlos. Y cuando este objetivo se alcanza, la estructura educativa tiene éxito y el resultado es el progreso de nuestra profesión. El médico que no hace investigación científica o que ni siquiera intenta hacerla, no solo es un médico malo y un mal médico, también es un médico inmoral. Y finalmente, el manejo integral del paciente médico. El médico no debe cerrar nunca los ojos a la solicitud de ayuda del enfermo, quien acude para que lo alivie o lo cure de su padecimiento, que es algo diferente de su enfermedad, aunque el término padecimiento incluye a la enfermedad. El paciente no es un caso de una enfermedad determinada, como seguramente sería clasificado y comentado en los corrillos médicos. El enfermo tiene un padecimiento que lo afecta como ser humano y le causa angustia, miedo, preocupación por su familia, por dejar de trabajar, preocupación porque lo vayan a operar y sobre todo, con frecuencia, por el terror posible de la muerte. El médico que se desentiende del padecimiento de su enfermo no solo es un médico malo y un mal médico, también es un médico inmoral. Estas 4 reglas de ética médica no son incompatibles con los 6 principios mencionados de ética general o normativa, más bien son complementarios, porque mientras las reglas de ética médica son específicas de la medicina, las reglas del comportamiento ético general se refieren a las relaciones interhumanas, en las que la relación médico-paciente es una de las formas más cercanas y más necesitadas de comprensión, de buena fe y de deseos genuinos, de apoyo y de generosidad. Ahora hace su aparición la bioética. Los invito a que nos remontemos al año 1970, cuando apareció por primera vez
en blanco y negro la palabra bioética, y en la siguiente les muestro a ustedes el acta de nacimiento de la bioética en este artículo que publicó Van Rensselaer Potter con el nombre de Bioética, la ciencia de la supervivencia, en una revista que se llama Perspectives in Biology and Medicine. El autor de este artículo era un bioquímico que trabajaba en los laboratorios McArdle de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. En este texto original, Potter dice lo siguiente, la siguiente, por favor. Dice, fíjense, la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la sobrevida del hombre y la mejoría de su calidad de vida. Este conocimiento podría llamarse la ciencia de la supervivencia y sería un prerequisito para mejorar la calidad de vida. Yo postulo que la ciencia de la supervivencia debe cimentarse en la biología, ampliada más allá de sus límites tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las humanidades, con énfasis en la filosofía en sentido estricto, o sea, en el amor a la sabiduría. La ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia, y en la que sigue continúa el texto y dice, y para ella propongo el término de bioética, con objeto de subrayar los dos ingredientes más importantes para alcanzar la nueva sabiduría que necesitamos tan desesperadamente: el conocimiento biológico y los valores humanos. Y les muestro a ustedes a Van Rensselaer Potter en la siguiente. Este era él. Yo tuve el privilegio de conocerlo, no porque fuese yo interesado en la bioética cuando lo conocí, sino porque yo estaba trabajando en investigación en la misma área en la que estaba trabajando él. Y en una reunión científica en Estados Unidos me acerqué a un cartel en donde estaba él parado ahí, hablando de carcinoma primario del hígado en animales experimentales, y estuvimos conversando un largo rato. Fíjense cómo se retrata a él. La siguiente, por favor. Nos dice, yo empecé como químico, después me hice bioquímico, y después elegí la bioquímica del cáncer, y posteriormente la de un tipo de cáncer, era el cáncer primario de hígado. Y hoy trabajo en aspectos especiales de esa bioquímica. Y solo recientemente, nos dice, en los últimos 10 años, y esto lo dijo en 71, de manera que en 1961 me he tomado el tiempo de ver lo que ocurre a mi alrededor. Eso fue lo que dijo Potter. Él reafirmó y amplió sus conceptos, que ya mencioné, en un libro que publicó al año siguiente, en 1971, y que llamó Bioética, Puente al Futuro. Según Potter, el conocimiento científico y sus aplicaciones habían avanzado más rápidamente que la sabiduría necesaria para garantizar la supervivencia de nuestro planeta y de nosotros mismos. Era urgente, pues, el matrimonio entre la ciencia y la ética para generar a la bioética. Se trata, pues, de un híbrido producido por el cruce de dos disciplinas casi genéticamente incompatibles, la biología por un lado y la filosofía por el otro. Pero la bioética surgió gracias al casi que mencioné en la frase anterior, a pesar de, o quizá apoyada por, su abuelo Aristóteles y su tío político Kant. Del pensamiento aristotélico, Potter rescató la diferencia entre la palabra griega phronesis. Esta palabra significa sabiduría práctica. Se refiere a las cosas que podrían ser de distintos modos y por lo tanto son aquellas sobre las que se pueden hacer decisiones de tipos diferentes. La otra palabra griega importante es la palabra sofía, que se refiere a la sabiduría filosófica. Y esta abarca la comprensión científica y racional de las cosas más elevadas. Aristóteles se refiere a ellas como las realidades metafísicas. Pero Potter, en lugar de asignar la bioética a la sofía, se inclina por la phronesis, porque en su opinión es precisamente de la biología y no de la metafísica
de donde se podrán alcanzar la visión de las cosas como realmente son, y de ahí derivar la sabiduría para saber cómo actuar, cómo modificar nuestro comportamiento para adaptarnos mejor a nuestro entorno natural y sobrevivir. O sea que Potter piensa que conforme avance la ciencia se crecerá en sabiduría y de ella podrán derivarse las reglas de la nueva ética del comportamiento que conduzcan a la supervivencia y no a la extinción. Es decir, de ahí podrá derivarse la bioética. Nos dice Potter, lo que es peligroso no es el conocimiento científico, lo que es peligroso es la ignorancia. Lo que desvía nuestras acciones y con frecuencia tiene resultados negativos para la naturaleza y efectos nocivos contra nosotros mismos es lo que todavía no sabemos y con frecuencia creemos saber sobre la realidad, tanto del mundo en que vivimos como dentro de nuestra propia biología. Para Potter, pues, la bioética es la ética basada en el conocimiento biológico y dirigida a la supervivencia. Potter no fue el primero en proponer que los valores morales tienen un origen humano y no divino, ni tampoco que la ética del comportamiento debe derivarse del conocimiento biológico y no de la filosofía. Dentro del breve lapso histórico de mi propia vida profesional, bueno, ya no tan breve, yo he sido testigo de por lo menos 2 episodios internacionales de este mismo tipo de controversias, uno generado por el espléndido libro de Jacques Monod, titulado El azar y la necesidad, que apareció en 1964, y el otro por el concepto de sociobiología de Edward Wilson, que se promovió en 1975. Ambos escándalos consumieron muchos kilos de papel impreso, muchas horas de lectura y de discusión, y contribuyeron de manera importante a preparar el terreno para el debate sobre la bioética. Como uno de muchos ejemplos, les puedo mostrar a ustedes la siguiente, este volumen que apareció en 1978 y que fue editado por Gunther Stent, el profesor de biología molecular en Berkeley, en California. El título de este libro, como ustedes pueden ver, es La moralidad como un fenómeno biológico, las presuposiciones de la investigación sociobiológica. Este es el resultado de un simposio en el que participaron 25 expertos de Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza y los Estados Unidos de Norteamérica. Y la conclusión de este volumen es que si bien la moral humana trasciende la meta biológica de la supervivencia a través de la mejor adaptación lograda por medio de la selección natural, el conocimiento biológico puede contribuir al importante problema de los orígenes ontogénico y filogénico de la capacidad humana para el comportamiento moral. Y fíjense que en ese libro todavía no aparece la palabra bioética. Los primeros en presentar objeciones a las ideas de Potter, y muy rápidamente, fueron naturalmente los filósofos. El autor de la entrada Bioethics, de la primera edición de la Enciclopedia de Bioética, la primera edición, que apareció en 1978, este fue David Clauser, un profesor de filosofía en Filadelfia, nos dijo la siguiente, fíjense lo que dice: es extraño llamar ética a la ciencia aplicada. La ciencia nos ayuda a mejorar la calidad de la vida, pero no a formular metas. La ciencia proporciona los medios, no tiene nada que ver con los fines, con los deberes y los derechos del ser humano. La ética es una rama de la filosofía, restringida a definir derechos y obligaciones, derivadas de principios absolutos o de reglas prescritas o consecuencias. Es ajena e independiente de la biología. A esto agregó la ética, y bueno, lo que ustedes ven ahí. Otros filósofos no fueron tan intransigentes como Clauser, y en lugar de rechazar completamente a Potter, lo admitieron tibiamente en sus elevadas mansiones, pero en las habitaciones de los sirvientes, considerando a la bioética no como una ética nueva o diferente,
sino como la ética clásica, pero vista a través de otros anteojos, lo que podía resultar en la búsqueda de una ética de la responsabilidad, de los valores significativos en la ecología humana, o sea, una ética de segunda, una ética parcial, no para los aristócratas ocupados en los eternos problemas de la metafísica, sino para el pueblo, preocupado por la conservación del mundo en que vivimos. El problema principal con la bioética, según la mayoría de sus críticos, es que se basó en la llamada falacia del naturalismo, que pretende derivar de lo que existe en la realidad, o sea, del conocimiento científico, lo que debería existir en el mundo de la ética. O sea, dicho de otro modo, basar las reglas de la ética en las leyes de la naturaleza. Pero en vez de verlo como un problema, Potter y sus seguidores lo consideran como una virtud, quizá la más importante de su planteamiento, porque descansa en el principio de la responsabilidad humana, que se puede enunciar como no poner en peligro las condiciones necesarias para la supervivencia indefinida de la humanidad en la Tierra. Potter, en su libro y en sus obras, recogió los mensajes previos de Rachel Carson, de Garrett Hardin, de Axel Leopold y de varios otros que antes que él dieron la voz de alarma sobre distintas formas de ecocidio intrínsecas en la cultura occidental en la segunda mitad del siglo XX y les dio salida práctica. ¿Qué pasó con la bioética después de su nacimiento? Acabo de mencionar su poca suerte en manos de los filósofos, pero esto se compensó con su adopción casi inmediata por la profesión médica, con más entusiasmo por el término que comprensión de su contenido. Muy pronto empezó a manejarse a la bioética como sinónimo de ética médica, expulsando de su contenido a la parte que Potter siempre consideró como la más importante de su concepto, que era la responsabilidad del hombre hacia el resto de los seres vivos. Naturalmente los enfermos son seres vivos y su atención por todo el personal de salud, médicos, enfermeras, estudiantes, técnicos, laboratoristas, trabajadoras sociales, funcionarios administrativos, todos, debe estar regulada por una ética profesional. Pero esta es solamente una parte de la bioética, que también incluye a los seres humanos sanos y a todos los demás componentes biológicos de la naturaleza, desde los virus hasta los grupos más complejos de seres vivos, como las manadas de borregos, los cardúmenes de peces, las mariposas monarca y los bosques de oyameles. Bioética es el amor a la vida y deseo de conservarla en este planeta o en cualquier otra parte por tiempo indefinido. La avalancha de libros, conferencias, simposia, publicaciones periódicas y otras formas de difusión de la bioética como sinónimo de ética médica hizo que Potter escribiera varios otros artículos y todo un libro, en 1988, llamado Global Bioethics, bioética global, protestando contra la reducción médica de su idea original. Y hasta su muerte, que ocurrió el 6 de septiembre del año de 2001, él siguió insistiendo que la bioética tiene que ver con la responsabilidad de la ciencia para garantizar la supervivencia de la humanidad en armonía con su medio ambiente óptimo, que desde luego incluye a todo el mundo biológico. Voy a mostrarles a ustedes algunos ejemplos tomados de mi biblioteca del uso contemporáneo del término bioética. Quizá porque soy un médico interesado en la ética médica, mi colección es amplia, pero si quisiera, podría multiplicarla fácilmente por 10. No creo que lo haga, porque casi todos dicen lo mismo. Es la misma ética trascendental, con profundas raíces religiosas, que antes se llamaba ética médica y ahora se llama bioética. Veamos la siguiente. Este es un libro excelente de un jesuita, Javier Gaffo, español, ya fallecido, que es 10 palabras claves en bioética. Ven ustedes las 10 palabras, 9 son ética médica. La última, ecología, tiene que ver con la bioética, pero estas son 10 palabras claves en bioética. El siguiente les muestra a ustedes un libro mexicano de la Universidad de Anáhuac,
por Pepe Cuti, algunos amigos míos, Chucho Villalobos, que publicaron Introducción a la Bioética, pura ética médica, exclusiva y estrictamente. La siguiente es otro texto por parte de los mismos autores, temas actuales de bioética, pura ética médica, específicamente. El siguiente, este es argentino, de Florencia Luna, que fue presidenta de la Asociación Internacional de Bioética, es una filósofa, una persona encantadora, yo tengo el privilegio de conocerla. Ensayos de bioética, reflexiones desde el sur, y allá en el sur es pura ética médica también. La siguiente, este es colombiano, bioética, temas selectos, de Hernández Arriaga, es un libro de texto en la Universidad de Bogotá, es pura ética médica, específica y exclusivamente. El siguiente, este es de la Organización Panamericana de la Salud, se llama Bioética, temas y perspectivas, específica y exclusivamente ética médica. El siguiente, como ustedes ven, este es de aquí, de Monterrey, por los apellidos, y se llama Bioética, la toma de decisiones en situaciones difíciles, es pura ética médica y además fuertemente religioso. La siguiente, este es del estado de Guanajuato, Conceptos de Bioética y Responsabilidad Médica, de Gisbert Cruels, es un profesor de la Universidad de Guanajuato, es pura ética médica. De hecho, en mi colección no tengo más que un libro de ética médica que se llama así, Ética Médica. El siguiente, mírenlo, lo escribí yo. Es muy buen libro, se los recomiendo. ¿Cuál es la definición de bioética en la actualidad? ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a este problema? Fíjense, les voy a decir, en noviembre de 2004 asistí a un simposio convocado en México por la UNESCO. Este tuvo lugar, la siguiente por favor, en el Colegio Nacional, lo coordinó Adolfo Martínez Palomo, un excelente amigo mío, también colega en el Colegio Nacional. Y el simposio se llamó Hacia una declaración de normas universales de bioética. Esto fue convocado, participó entonces el grupo encargado de la declaración de normas universales. Este grupo ya había realizado antes 5 reuniones previas en diferentes comunidades y con organizaciones afines en distintos países. Se habían reunido en Finlandia, en la India, en Italia, en China y en Turquía. Y el objetivo de estas reuniones había sido exponer sus ideas y recoger comentarios y sugestiones sobre el contenido de esa declaración que pensaban hacer, la de normas universales de bioética. Este fue el primero y el único que se realizó en América Latina. Y formaron parte de este grupo personalidades internacionales, funcionarios de la UNESCO y 3 oradores mexicanos. Yo acepté la invitación a participar porque viendo el programa me convencí de que a cambio de preparar y presentar mis puntos de vista sobre el tema, tendría la oportunidad única de escuchar a verdaderos expertos en la materia, que seguramente me ayudarían a resolver muchas dudas y a contestar las más importantes preguntas que había yo ido acumulando sobre la bioética en mis propios estudios. Quiero confesar que al terminar las presentaciones de los expertos mencionados y antes de que me llegara el momento de hacer mi numerito, todavía no se había alcanzado mi objetivo, pero en lugar de sentirme frustrado, más bien me sentía yo reconfortado, al darme cuenta de que en mi incertidumbre sobre los límites, el contenido y las proyecciones de la bioética, yo no estaba solo, sino en muy distinguida y numerosa compañía. Pensé entonces que cuando finalmente se contara con una declaración de normas universales de bioética, pues ya todos sabríamos exactamente qué es la bioética y cómo debemos comportarnos de acuerdo con esta disciplina. El texto que leí en ese simposio lo preparé después de leer con cuidado una versión de la 5ª reunión del Grupo Internacional de Bioética encargado de la elaboración de la Declaración de las Normas, la siguiente, pero fíjense, este fue el texto que nos circularon a los que íbamos a participar, y ahí en este
venía claramente marcado como preliminar, no había una definición de bioética. Pero 2 días antes del simposio, recibí otra versión de este documento, ahora sí marcada como reporte final, en la que para mi alivio y satisfacción, en el artículo primero, que era sobre uso de términos de las provisiones generales, nos dicen lo siguiente. Aquí está la definición. El término bioética se refiere al estudio sistemático, pluralístico e interdisciplinario de las cuestiones morales, teóricas y prácticas surgidas de las ciencias de la vida y de las relaciones de la humanidad con la biosfera. Esa fue la propuesta que se hizo a esta comisión para su discusión. Bueno, yo considero que esta definición posee la generalidad y la amplitud requeridas para incluir casi todo lo que su promotor, Van Rensselaer-Potter, pretendió abarcar con el término cuando lo usó por primera vez. Lo que deja fuera es la insistencia de Potter en el objetivo último de la bioética, que es la supervivencia de la vida en el planeta. De todos modos, esta propuesta nos sirvió un poco porque también excluye algunas otras cosas con las que el término bioética se ha contaminado a lo largo de sus 42 años de existencia. Les muestro otras 2 definiciones de bioética que aparecen en el texto de Florencia, que les mostré a ustedes. La primera dice: bioética es el examen crítico de los aspectos morales de las decisiones en el sistemático de la conducta humana en el campo de la atención de la salud. Esto, aparte de que está escrito en argentino, no en castellano, también es algo que se refiere nada más al campo de la atención de la salud. Aquí está restringida la bioética a los problemas médicos. Esto es la filósofa presidenta de la Comisión Internacional de Bioética. Pero luego, en otra parte de su mismo libro, Florencia dice: el estudio de las cuestiones éticas que surgen a la práctica de las disciplinas biológicas. Por fin ahí ya se salió de la medicina y se refiere a la práctica de las disciplinas biológicas, pero es una definición muy, muy general. Entonces, ¿qué es lo que hizo el diccionario de la Real Academia Española? La siguiente les muestra a ustedes que hasta 1992 apareció la palabra bioética en nuestro lexicón. Y la definición de 92 dice: disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y de la biología en general, así como de las relaciones del hombre en los restantes seres vivos. Pues, ¿qué cosa es la biología? Es redundante esta definición. Mira, mis compañeros de la Real Academia no se dieron cuenta de que estaban introduciendo una redundancia en la definición oficial de bioética en su diccionario. Bueno, sí se dieron cuenta, porque en la siguiente edición, la de 2001, vean lo que dicen de bioética: aplicación de la ética a las ciencias de la vida. Bueno, nadie es perfecto. Tenemos que recordar que el hombre es el dueño del lenguaje y que el uso general es el que determina el sentido y el contenido de las palabras, y no al revés. El término bioética ha ido cambiando su sentido con el tiempo, y aunque 42 años es poco para que el uso de un vocablo termine por fijar su significado, me parece que durante un lapso futuro de duración indeterminada, bioética seguirá teniendo un significado ambiguo, y no es imposible que al final se acepte como sinónimo de ética médica, sacrificando todos los demás aspectos no médicos de la biología a los que hacía referencia en su sentido original. Obviamente esto sería absurdo, pero la lógica nunca ha sido el lado fuerte del comportamiento humano. Siempre ha terminado cediendo su sitio a la moda, a las costumbres y a la tradición. Déjenme darles otro ejemplo de un cambio de sentido de una palabra, ocurrido en un lapso de no más de 10 años, que está incluido en el término tan de moda, que se usa mucho ahora, que es la medicina basada en la evidencia. Como todos sabemos, se trata de la traducción al inglés del término introducido por los canadienses de McMaster's University hace 10 años. Ellos dijeron evidence-based medicine, ¿verdad? Pero resulta que la voz sajona evidence
no quiere decir evidencia en castellano. Evidence en inglés significa dato, prueba, hecho, observación, mientras que evidencia en castellano es lo que no necesita ni pruebas, ni datos, ni hechos, ni observaciones, porque es evidente, es lo que está a la vista. Podría argumentarse pues que en castellano no hay una voz equivalente, pero se olvida no solo que la llamada medicina basada en la evidencia no es nada nuevo, sino que hay un término mucho mejor para designarla, que es la medicina científica, que está basada en pruebas, en hechos, en datos, en observaciones, en lugar de estar basada en creencias corazonadas y anécdotas. Sin embargo, yo tengo un buen amigo, excelente médico, que escribió y publicó un libro muy bueno, que se llama Medicina basada en la evidencia, en castellano. Y cuando yo lo increpé con esto, él me contestó con un argumento que yo creo válido para usar así el término. Me dijo, es que así lo usa todo el mundo. Bueno, de todos modos, para terminar les diré que los problemas no médicos, incluidos en el sentido original del término bioética, no van a desaparecer con la posible reducción futura de su significado al de ética médica. Ni tampoco va a desaparecer la propuesta de que los principios reguladores del comportamiento humano hacia la biosfera deben derivarse del mejor conocimiento científico de la biología. Les doy a ustedes las gracias por su atención. ¿Desde aquí o sentar desde aquí? Sí. Vamos a invitarlos a compartir sus preguntas o reflexiones. De los campus que nos están siguiendo en la transmisión pueden hacerlo a través de la página de Facebook o de Twitter de la cátedra y de inmediato llegarán aquí a la sala. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera comenzar con las preguntas. Por ahí hay micrófonos, ¿verdad? Sí. Buenos días, doctor. Soy estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología, pero estoy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero estoy en la unidad de bioética de la universidad. Está bien, no importa, nadie es perfecto. Yo quería preguntarle a usted, ¿qué es lo que opina de las leyes de voluntad anticipada que están en México? ¿La ley de qué? Las leyes de voluntad anticipada que están en los diferentes de estados. voluntad anticipada en México. Estoy absolutamente de acuerdo con que se instale como ley y que se sigan los deseos del individuo expresados en su voluntad anticipada cuando él ya no puede expresarse y su familia no los conoce. Me parece que hay que respetar la autonomía del ser humano en todo momento, tenga capacidad o no para expresarse. Y como en este caso la voluntad anticipada es una expresión de su voluntad, se la anticipó, y ya no puede expresarla, de todos modos es igualmente respetable. ¿Y qué opina usted del plazo de 6 meses que dice que una enfermedad terminal debe ser menor a 6 meses para poder ser válida la voluntad anticipada? ¿Le parece que es el tiempo correcto, que es muy poco? A lo mejor a ese tiempo ya tiene una discapacidad por la enfermedad. Yo prefiero dejar esto, el juicio final de esto, a la experiencia. Tenemos que hacerlo fijando un plazo determinado. Y si este plazo resulta ser demasiado corto o demasiado largo, lo podemos cambiar. Pero ahorita no sabemos y por lo tanto conviene fijar uno, que se fija en forma arbitraria, pero no definitiva, ¿verdad? Si resulta que 6 meses es demasiado corto, porque los sujetos viven mucho más, entonces tienen que renovarlo. Bueno, pues que se renueve. Ahora, si es demasiado largo, también se puede cambiar. Yo creo que lo que hay que hacer es aceptar el principio y someter a la experiencia la decisión final de cuál es la longitud más conveniente para el ser humano, ¿sí? No para el PRI, sino para el ser humano. Muchas gracias.
Hola, doctor. Gracias por la conferencia primero. Pues no tienes que agradecer, me invitaron a que la diera, yo vine y la di. ¿Ya? Bueno, pues, qué bien que la dio. Pues no todos los filósofos andamos entre las nubes. ¿No? ¿En dónde andan si no es entre las nubes? Ah, pues en Monterrey. Sí. Lo que le quería preguntar era, en mi corta experiencia en el ambiente de la bioética, pues realmente no he visto filósofos más que en la docencia. ¿Hay lugar para los filósofos en la bioética mexicana fuera de la docencia? Claro que sí, lo hay y se están incorporando. Yo pertenezco a un grupo que se llama Colegio de Bioética Asociación Civil, que es completamente independiente, no dependemos de nada más que de nosotros mismos. Somos 14, es un grupo multidisciplinario. Tenemos 3 filósofos miembros de este grupo. Además, hacemos diplomados en bioética en distintas universidades, instituciones de educación superior del país. Los hemos hecho en Zacatecas, en Querétaro, en Morelia. Y ha habido muchos filósofos que se han inscrito en estos diplomados y que han mostrado interés en trabajar en problemas de bioética. Son bienvenidos, naturalmente que sí, siempre y cuando acepten lo que pensamos nosotros que es la bioética, ¿verdad? Ahora, se vale tener distintas opiniones, y los filósofos pueden seguir diciendo que la ética es una rama de la filosofía y que nos estamos metiendo los biólogos con esto, ¿verdad? Y tienen todo el derecho a decirlo, pero están equivocados. Bueno, doctor, quisiera saber su opinión de todos los problemas de la bioética actual. ¿Cuál cree usted que es el más importante en cuestión para que avance más el conocimiento de la bioética en la medicina y en las ciencias biológicas? ¿Cuál cree que sería el más importante? ¿Qué quiere decir importante? Para mí la palabra importante no tiene ningún sentido si no hay un referente, porque tú puedes decir, ¿qué es lo más bla bla de la bioética? Estás diciendo lo mismo que importante, no entiendo qué quiere decir importante. ¿Te refieres a qué es lo que se debe cultivar para que se difunda con mayor generalidad las ideas de la bioética? ¿Eso es lo que estás preguntando? ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que lo más importante sería que la definición de la disciplina adoptara la amplitud original que tuvo, porque esto le da mucha mayor calidad al trabajo que se desarrolla. Mira, yo soy el que dirige la Comisión de Bioética, así se llama, del Hospital General, donde yo trabajo en la Ciudad de México. Lo que vemos nosotros son problemas de ética médica, porque trabajo en un hospital, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se tiene que llamar bioética? Porque la Secretaría de Salud dijo, ¿verdad?, que los hospitales federales deberían de tener comisiones de bioética. ¿Y por qué dijo de bioética? Porque la Comisión Nacional de Bioética dijo, ¿verdad?, que este es el reglamento para que se establezcan las comisiones hospitalarias de bioética. Entonces, pero cuando yo le pregunto al presidente de la Comisión Nacional de Bioética, que por qué le puso ese nombre, no me sabe decir. No saben por qué. De repente, la ética médica se llama bioética. Entonces, pues es una forma de comportamiento irracional, lo cual caracteriza al animal racional llamado Homo sapiens. ¿Verdad? Ok, gracias. Ok. Doctor, no es la primera ocasión que lo escucho. Alguna vez fue en el hospital universitario, hace algunos años, con su amigo el doctor Gómez Leal. Y siempre es un verdadero gusto escucharlo. Gracias. Yo soy cirujano. Bueno, no importa, nadie es perfecto. Actualmente pertenezco al Comité de Bioética del Hospital San José. Otra vez, nadie es perfecto. Y ahorita me llamó la atención dos cosas
que yo he insistido mucho. Una de ellas es que la bioética debe ser laica, para que sea una auténtica bioética, independientemente de las creencias de cada uno de los bioetistas o personas que estudien esto. Y el gran debate que existe, como cirujano lo padecemos un poco más, de algunos grupos religiosos que se oponen, por ejemplo, a la transfusión sanguínea, en situaciones, sobre todo en situaciones de emergencia real, ¿verdad? Cuando hay un shock hipovolémico, etcétera. Hemos tenido algunos casos en la comunidad aquí en Monterrey, pues, en diferentes hospitales donde se ha conmovido al gremio médico por algunas situaciones de esas. El otro concepto que usted vertió y que va con esto es la autonomía, el respeto irrestricto a la autonomía del paciente. Sin embargo, aquí se contrapone con el concepto de la beneficencia que debe dar uno al paciente. Yo sé que hay debates, nosotros los hemos tenido aquí, hay ya la Academia de Bioética, que yo creo que usted está informado, recién formada, aquí hay un capítulo al que yo pertenezco, y entonces siempre ha existido ese debate y no se ha podido llegar a concretar nada. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, doctor, el debate continúa. Esto de los hijos de Jehová, que se oponen a la transfusión sanguínea, aunque esté la vida de por medio, ha surgido en distintas comunidades, en distintas épocas. De hecho, yo acabo de participar en la Ciudad de México en un simposio que convocó la UNESCO y vinieron gentes de París, vino Daphne Feinholz y otras gentes, a discutir con abogados los problemas de decisión en relación con la autonomía de los pacientes. Y el caso, porque se discutieron casos concretos específicos, fue un caso en Irlanda, que ocurrió en Irlanda, en el cual los padres de un cuarto hijo, ya habían tenido 3, el cuarto hijo, le propusieron hacerle la prueba de la fenilcetonuria al niño recién nacido. Los otros 3 hermanitos no tenían nada, pero en Irlanda la frecuencia de fenilcetonuria y otros trastornos del metabolismo es muy elevada. Y entonces los médicos le dijeron a los padres que le querían sacar un poquito de sangre picándole talón al recién nacido para hacerle la prueba de la fenilcetonuria. Y los padres se negaron. Pero todos los médicos demandaron a los padres ante el tribunal, ¿verdad? Porque estaba interfiriendo con la salud posible del producto, ¿verdad? Y los padres abogaron frente al tribunal que era su derecho, porque eran autónomos y ellos podían decidir. Bueno, pues esto fue a la Suprema Corte de Irlanda, y la Suprema Corte estuvo de parte de los padres. El niño no le pasó nada, por fortuna, ¿verdad? No tenía fenilcetonuria, pero esa decisión nos la presentaron las gentes que trajeron los distintos casos. Había un caso de Sudáfrica también, en fin, para que lo discutiéramos nosotros, presentando argumentos a favor o en contra, ¿no? El problema sigue, persiste, y yo creo que va a seguir. Es un problema persistente. Creo que la responsabilidad, pero esto no es decir mucho, la responsabilidad del médico es aclarar con toda precisión y con toda, yo diría, incluso agresividad, la naturaleza de las consecuencias de la decisión. Y hasta ahí. Porque yo creo que el médico no puede forzar a un individuo a ir en contra de sus creencias. Y desafortunadamente hay creencias que interfieren con la salud de esa manera, ¿verdad? A la muerte, así, absolutamente, totalmente. Pero nosotros no tenemos manera de imponernos más que tratando de convencer con la realidad, abiertamente y con toda claridad. Pero ahí termina, en mi opinión. Legalmente el médico no se expone si viola el consentimiento del paciente. Es decir, si yo tengo un paciente sangrando terriblemente en el quirófano y lo debo de transfundir, y ya él había hecho el consentimiento que no se debería de transfundir, yo lo transfundo
Yo legalmente no tengo ningún problema. Es pregunta. Creo que así es, ¿verdad? No, si no lo demandan. No. Ahí no hay problema, pero si lo demandan, sí. Si lo demandan, sí. Y cuando el paciente es menor y toman la decisión por él, ha habido casos aquí en que los médicos han traído a la gente del Ministerio Público y les ha aprobado que lo transfundan sin cargos legales para los médicos. Nosotros estamos más o menos a salvo. Nosotros, me refiero a los mexicanos. Pero un caso de este tipo, del otro lado de la frontera norte, están los abogados haciendo cola a la entrada del hospital, buscando casos como esos, para demandar a la institución y hacerse inmensamente ricos todos. Esto es la mala práctica, las leyes de la mala práctica en el país vecino son terribles. Han transformado el ejercicio de la profesión, le han subido los costos de una manera terrible por este tipo de legislación. Nosotros estamos un poco menos desprotegidos, los médicos y las instituciones, porque no hay ese tipo de demandas. Yo formé parte de la Comisión Nacional de Salud durante 4 años y nuestra función era precisamente el tratar de convencer a las partes en litigio, cuando el paciente estaba enojado con el médico y lo quería demandar, o con la institución, etcétera, traer a las partes a conversar para que se pusieran de acuerdo, etcétera, y evitar que el caso llegara a las cortes, ¿verdad? Veíamos alrededor de unos 3,000 casos al año, 3,000 casos al año, y alrededor de 300 fracasábamos. Pero los otros 2,700 no iban al municipio. Y para eso sí funciona nuestra Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que fundó un médico, Juan Ramón de la Fuente, cuando era secretario de Salud, y previendo la avalancha de abogados. No hay nadie aquí que esté abogado, porque voy a decir algo terrible. Bueno, previendo la posible avalancha de abogados que estuvieran buscando ese tipo de problemas para participar en ellos. Sí. Aquí hay 2 preguntas que nos llegaron por Facebook. La primera es, ¿usted qué piensa acerca de que la bioética forme parte de la transversalidad de los aprendizajes esperados en los planes de estudio, a partir de qué grado académico, y si la bioética sería parte de la emergencia educativa? Yo pienso que la bioética debería formar parte de la educación. Lo que sí pienso, ¿verdad?, es que se debe aprender mucho más viviéndola. La vigencia de la bioética es su viabilidad como forma de comportamiento que como clase teórica. Dios, cuando se empezó a promover la enseñanza de la ética médica en la Facultad de Medicina, yo al principio me opuse, porque yo decía, yo aprendí ética médica y no me dieron clases. Lo que hice fue ver cómo se comportaban mis profesores y comportarme como ellos. Esa es la mejor clase de comportamiento que puede uno tener, la imitación de las personas que uno admira y respeta. Ahora, hay toda clase de profesores y hay algunos cuyo comportamiento no es exactamente ético, ¿verdad? Por eso, entonces eso hace necesario el que sí se sigan ciertos lineamientos y que se incluya dentro del currículo. Y ahora ya se está incluyendo en muchos sitios y la Universidad de Anáhuac fue precursora en esto. Fue la primera que instruyó a la bioética, ética médica, dentro del currículo, y ahora ya tienen un grado académico, postdoctoral en bioética. Pero yo creo que sí, debe formar parte de la instrucción, como antes formaba parte de la instrucción la ética médica, a través del comportamiento de los profesores. Hasta ahorita sí. Hasta ahora las escuelas que se han preocupado por incluir a la bioética han sido de medicina, pero estamos tratando de promover esto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
Y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM es cómplice nuestro. Nos están apoyando para que la bioética forme parte de la educación filosófica y además que exista un grado en esta carrera. Pero ahorita estamos empezando en esto apenas. Bueno, yo nada más tengo una pregunta. ¿No más? Sí, nada más una. Usted mencionó que existen muchos, ahora sí como mucho entendimiento del término de bioética. ¿En alguno de todos esos términos ha estado enfocado en el aspecto de cómo la biología influencia a la moralidad? ¿O solamente es como el conocimiento de la biología aplicado en las acciones, no directamente cómo la biología afecta a la moralidad? No, bueno, estás diciendo lo mismo. ¿La biología afecta a las acciones o afecta a la moralidad? Pues las acciones morales. La biología, el conocimiento biológico determina cómo te comportas, ¿verdad? La posibilidad de tu comportamiento está en si contaminas un río en donde hay seres vivos o no lo contaminas, ¿sí? El conocimiento es biológico. Las consecuencias son la supervivencia de los pescados, ¿sí? Bueno, a lo que me refiero no es directamente el conocimiento, sino cómo la biología en sí del ser humano afecta al comportamiento que él hace. Si se ha mencionado eso dentro de la bioética o es algo totalmente diferente, esa es mi pregunta. Yo creo que es completamente diferente. El comportamiento de la biología del ser humano, también conocido como fisiología, no tiene nada que ver con su comportamiento moral, que ese sí tiene que ver con la bioética. Digo, porque muchas personas han habido un gran debate, por ejemplo, con la oxitocina, que es la hormona del amor, y cómo eso afecta, por ejemplo, en los psicópatas que no la producen, y cómo eso afecta directamente el comportamiento, y es algo que está directamente relacionado con la biología. Entonces, pero afecta el comportamiento del sujeto, del individuo, como ser biológico, ¿sí? No como ser social. Esta es una diferencia importante. Qué bueno que lo mencionas. Pues muchas gracias otra vez. ¿Hay otra pregunta? Una pregunta. Última. Sí, última. Bueno. ¿Cómo le hacemos para reconocer el valor que tiene la ética o la filosofía moral? Yo le digo filosofía moral, porque la ética en español a veces, la ética tiende a caer en algo normativo y en realidad tiene tres espacios, que es la metaética, la ética normativa y la ética aplicada, y que eso cubre la filosofía moral. ¿Cómo le hacemos para percibir la importancia que tiene la ética en el campo de la medicina y que se distancie un poco de la cuestión jurídica? Porque yo creo que aquí lo primero que hacemos, las personas que están en el campo de las ciencias médicas, tienden a buscar de inmediato una isla de seguridad, que es la parte jurídica, entre comillas, porque bueno, México carece de esa parte, pero hay otros países que se están refugiando en esa área. ¿Cómo hacerle para que la bioética no desaparezca o se disfrace como algo legal, bioético legal, que a lo mejor acabamos terminando en estos renglones? No, yo creo que la relación entre la bioética y las leyes es íntima y debe serlo de la manera más cercana, intrínsecamente ligadas, ¿no? Tenemos un par de abogados miembros del Colegio de Bioética que participan continuamente, ¿no? Yo no creo que deba separarse la bioética del derecho, sino todo lo contrario. Si es que entendí la pregunta. Pero no, yo creo que forma parte intrínseca del conocimiento necesario para hacer decisiones sobre el comportamiento. Es fundamental, ¿no? Nosotros estamos preocupados, por ejemplo, por la epidemia de obesidad que existe en la actualidad. Una de las causas
es comercial. Es el anuncio de que las sabritas y las cositas que se venden con gran cantidad de grasa y muchas calorías, etcétera, dan energía. Y se les venden a los niños, ¿por qué? Porque tienen energía, ¿no? Y lo que pasa es que aquí el interés de las compañías, los fabricantes, no es la salud de los niños, es el dinero, es la ganancia, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que hacer es regular esto, porque estamos protegiendo la salud de la sociedad, ¿no? Y la regulación tiene que ser una regulación a través del derecho. Entonces yo pienso que la bioética y la ley deben ir de mano en mano. Sí, cómo no, caminando juntos. Sí, como noviecitos.